Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse a este webinar sobre protección de datos personales. Se está uniendo bastante gente, así que vamos a dar un par de minutitos, no muchos, ¿ya? Eh, pero vamos a dar un par de minutos para que se conecten aquellos que faltan y comenzamos. Ya. Siendo las 10:04, vamos a dar inicio a esta exposición, a este webinar sobre protección de datos personales. Me presento a todos quienes no nos conocen. Por mi lado aquí, Paulina Corral, yo soy abogada y estoy en el área de vinculación con el medio y organizaciones sociales en Fundación Pro Bono. Como ustedes ya saben, les quería recordar que nuestra organización lleva más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de personas en situación de vulnerabilidad, pero también a favor de organizaciones sociales, que veo varias acá conectadas, y también a favor de microempresarios. ¿Cómo ayudamos a nuestros beneficiarios? Pues bien, otorgándoles asesoría jurídica gratuita, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es promover el voluntariado legal de nuestros miembros, que son estudios de abogados, departamentos legales, y también contamos con una red amplia de abogados individuales. Y tenemos distintas líneas de trabajo. Una de ellas es educación legal, en donde se enmarca la actividad que estamos realizando el día de hoy, porque a través de este programa nuestros abogados, expertos en distintas temáticas, ¿cierto?, realizan alguna eh, eh, en el fondo alguna actividad como esta, algún webinar, un Instagram Live, también nos habrán visto quizás en otras ocasiones, para poder abordar ciertas leyes o normativas y poder acercar de alguna manera el derecho a la comunidad. Eh, y por eso es que el día de hoy nos acompaña Maximiliano Barros. Él es abogado de la Universidad de Chile. Al día de hoy trabaja en Cariola 10 Pérez Cotapos, una oficina miembro de Fundación Pro Bono, y ha dedicado su práctica profesional al área de tecnología, medios y telecomunicaciones, con un fuerte énfasis en medios digitales y propiedad intelectual. Así que, como ustedes pueden ver, estamos frente a un abogado experto en esta temática que el día de hoy nos convoca. Así que invitarlos a prestar atención, a aprovechar esta instancia. Les pido que puedan dejar sus preguntas en el chat que ofrece la plataforma Zoom, sin perjuicio de que al final, cuando terminemos esta conversación, vamos de todas maneras a dejar un espacio para que cada uno levante la mano, prenda su cámara si es que quiere, para poder conversar sobre las preguntas que tengan. Pero mientras Maximiliano relata, por así decirlo, preferimos que las dejen en el chat. Eh, También recordarles que esta grabación está siendo grabada, porque después va a quedar alojada en nuestras redes sociales para que ustedes puedan consultarlas cuantas veces quieran. Dicho lo anterior, para no retrasar más a todo lo que Max tiene que venir a decirnos hoy, te doy el pase, Max. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Paulina. Muchas gracias por la introducción. Me da un poquito de bochorno de repente esas cosas, No, pero no, muchas gracias. aquí ya vas a Em, perder toda vergüenza, así que no te preocupes. Gracias. Bien, empezamos entonces. Hola a todos y todas. Mi nombre es Maximiliano Barros, como decía Pauli, asociado del Grupo de Tecnología, Privacidad y Medios aquí en Cariola 10 Pérez Cotapos. La sesión de hoy va a ser la primera en el ciclo de charlas sobre privacidad y seguridad digital que estamos llevando a cabo entre la Fundación Pro Bono y Cariola 10 Pérez Cotapos. Antes de todo, me gustaría agradecerle en forma especial a todos ustedes, los asistentes, por acompañarnos hoy día, y también en forma especial a la Fundación Pro Bono por promover este tipo de instancias para difundir y democratizar el conocimiento. Hoy día vamos a hablar sobre privacidad y protección de datos personales. Este es un tema que se encuentra bastante en boga durante los últimos años.
especialmente a partir de la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea del año 2018, aunque el reglamento en sí fue aprobado el año 2016, pero entró en vigencia el año 2018. Esto generó un efecto dominó de cambios normativos alrededor del mundo, que todavía podemos observar y que de hecho nosotros localmente estamos observando, con varios países que han seguido la huella de Europa, estableciendo sanciones mucho más severas por vulnerar la privacidad de las personas y a su vez estableciendo requisitos bastante más exigentes para en efectiva usar y aprovechar los datos. ¿Y cómo andamos por casa? Se preguntarán ustedes, ¿no es cierto? Bueno, en Chile contamos con una ley sobre protección de la vida privada desde el año 1999, que en todo caso fue la primera de su tipo en Latinoamérica. Eso, de todas formas, hay que rescatarlo. Y les digo, hay que rescatarlo porque en algún punto aquí me voy a poner un poquito crítico con la ley actual que tenemos de protección de datos, o de protección de la vida privada, como se llama formalmente. Entonces, por eso le hago el alcance. De repente, para ver el vaso medio lleno, para sacar lo positivo, ¿no es cierto? Podemos decir que fue pionera en Latinoamérica. Sin perjuicio de que, claro, como les voy a estar contando, es bastante deficitaria en términos comparativos al estándar internacional, ¿no es cierto? Como se podrán imaginar, a finales de los 90 no existía el mismo nivel de entendimiento sobre las posibilidades que ofrecen los datos personales. Para darles un poquito de contexto, les podría asegurar que todos aquí nos hemos visto enfrentados en uno u otro momento a tener que aceptar las políticas de privacidad, ¿no es cierto? Generalmente a través de una casilla que dice algo así como acepto las políticas de privacidad de, no sé, digamos Instagram. Lo cierto es que hoy los datos personales que se recogen en el ciberespacio ofrecen una multitud de usos y formas de aprovechamiento, a las que nos vamos a referir en breve. Y aquí explicarles un poquito la estructura que va a tener esta exposición. Yo me quiero concentrar alto en la parte conceptual. Nosotros los abogados muchas veces pecamos de ser en exceso legalistas, ¿no es cierto? En exceso formalistas, y usar quizá un lenguaje que no necesariamente es tan cercano a la gente. Y porque aparte este tema de los datos y en general lo que pasa con la tecnología, en el área en la que trabajo yo y en que trabajamos mi equipo, pasa que hay como una abstracción bien grande, como que se siente muy etéreo de repente los conceptos que uno escucha que le pueden parecer muy de uso común, como por ejemplo dato. em, es bueno aterrizarlos, ir entendiendo así un poquito con peras y manzanas, ¿no es cierto? Como de qué estamos hablando. Y aquí no puedo dejar de mencionar en la parte introductoria que nuestro país está haciendo esfuerzos legislativos importantes por ponerse al día, como les adelantaba hace unos segunditos. Desde hace un tiempo que se discute en el Congreso Nacional una modificación sustancial a nuestra ley de protección de datos, que se aproxima bastante al estándar europeo que varios países ya han adoptado. Aquí está, si ustedes quieren, la madre del cordero. Aunque la ley actual es más bien escueta y no sanciona significativamente el tratamiento no autorizado de los datos personales, la nueva ley viene a dar vuelta a este panorama. Tiene una regulación mucho más minuciosa, si lo vemos en términos como objetivos, de articulado, ¿no es cierto?, de número de normas, es una ley mucho más omnicomprensiva. em, Y, como les digo, tiene una regulación mucho más minuciosa y además se creó una Agencia Nacional de Protección de Datos. Esto es importantísimo porque ahora vamos a tener un organismo, una autoridad, ¿no es cierto?, que va a estar encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley y de castigar su incumplimiento, con sanciones mucho más severas que las que existen hoy día. Y aquí, claro, esto es súper interesante, lo voy a hacer después, el cruce, ¿no es cierto?, con una de las preguntas que nos llegaron de los inscritos o las inscritas a esta charla tenía que ver con la relación entre la protección de datos personales y los derechos de protección a los consumidores, ¿no es cierto? Y esto es interesante por el tema del CERNAC. No sé si han escuchado, si se han enterado, pero actualmente se está discutiendo la posibilidad de dotar al Servicio Nacional del Consumidor de facultades sancionatorias. Hoy día el Servicio Nacional del Consumidor no puede sancionar a proveedores, que son los sujetos fiscalizados por el CERNAC. Em, en cambio, por ejemplo, si lo hacemos el paralelo con la Agencia Nacional de Protección de Datos en el estado actual del proyecto de ley, va a poder sancionar efectivamente a los responsables de los registros o de los datos. El tema Continúa es, nomás, Max. el tema es importante por varios motivos, ¿ya? No pensemos que solo las grandes empresas y las corporaciones recogen y usan datos personales. Esto suele ser como un entendimiento que uno tiene de repente de lo que se sabe más generalmente sobre datos personales, ¿no es cierto? Que son estas cuestiones como de marketing, la publicidad que vemos en Facebook, etcétera.
Tanto las personas naturales de carne y hueso como las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro y un largo etcétera, tratan datos personales a diario, sea porque contratan trabajadores, porque realizan estudios, investigaciones, ofrecen asistencia social, reclutan socios, algo muy común en particular entre las organizaciones sociales y las fundaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy importante tener presente que cualquier entidad, por muy abnegada o solidaria que sea su labor, va a poder ser gravemente sancionada si no logra adaptarse a tiempo al cambio normativo que se nos viene ahora en un futuro cercano. Esto es casi seguro que va a pasar ya, o sea, tenemos bastante certeza de que esta ley se va a aprobar eventualmente. Aquí sí quiero, no, de nuevo, yo soy una persona muy del vaso medio lleno, entonces no los quiero alarmar, no los quiero asustar. Aquí no está para nada esa intención de asustar y alarmar, sino que de informar, porque es muy importante para nosotros como abogados que se dedican al tema que las organizaciones de todo tipo empiecen a tomar las medidas para adaptarse a esta nueva realidad, a esta marea, ¿no es cierto? O cambio de marea. Y también entendiendo, y esto también lo vamos a ver después, o lo vamos a mencionar después, que el proyecto de ley actual contempla un periodo de vacancia de 2 años. Esto, de nuevo, un término quizá un poco muy jurídico, pero esto significa que una vez que se publique la ley, que todavía no está publicada, va a haber un periodo de 2 años hasta su entrada efectiva en vigencia o hasta que se puedan empezar a imponer sanciones. Piensen que se tiene que crear la Agencia Nacional de Protección de Datos, se le tiene que dar facultades, se tienen que dictar reglamentos. Entonces es una cuestión como que requiere bastante maquinaria, ¿no es cierto? Bastante movimiento del Estado para crear una nueva autoridad, dotarla de facultades, dotarla de recursos, implementar todos estos reglamentos. Como les decía, la ley es bastante larga en comparación a la actual que tenemos, entonces eh, Va a haber se un va a tiempo de necesitar, adaptación en el fondo, Max, claro, ¿cierto? Por así decirlo. exacto. Exacto, Paulina. Un tiempo de adaptación en el fondo que una vez que salga la noticia, no sé si ustedes la ven por ahí, se publicó la nueva ley de protección de datos personales, no se asusten, no significa que van a ser sancionados con las multas que vamos a mencionar después el día de mañana, sino que va a haber un plazo de 2 años para tomar y adoptar las medidas que se necesitan para dar cumplimiento a la nueva ley. Así que por eso les digo que no es razón de alarma, porque tiempo hay, pero sí el tiempo es oro, ¿no es cierto? Y de repente estos cambios pueden significar reestructurar los sistemas o repensar protocolos, políticas, etcétera, cuestiones que pueden tomar bastante tiempo. Entonces, claro, les hago la anotación de los 2 años de vacancia, pero también entendiendo que la implementación efectiva para dar cumplimiento a la nueva ley es una cuestión que requiere tiempo y requiere muchas veces de recursos o de asistencia de parte de organizaciones como Pro Bono, por ejemplo. Bueno, antes de entrar de lleno a la parte más normativa o legalista, si se quiere, me gustaría que hablemos un poco sobre qué es un dato personal, para qué se puede usar y tratar de que entendamos su ciclo de vida también, algo muy importante, ¿no? En específico para organizaciones como las que trabajan con Pro Bono. Ese es el foco, ¿no es cierto?, de nuestro ciclo de charlas y obviamente también, por supuesto, de la charla de hoy. En Quizás términos podríamos generales, preguntar a alguien o que levante con las reacciones, si es que están al tanto de lo que es un dato personal. Quizás sí, quizás no, manito para arriba. siéntanse libres. Ya, mientras esperamos las reacciones, porque no estoy viendo, sí, ya, ahí Fran puso que sí, otro una carita como que me da la sensación de que no tiene idea de lo que es un dato personal. Ya, ya, otras manitos para arriba, otras caritas de parece que no, no lo sé. Así que cuéntanos, Max, qué es un dato personal o qué dice la ley sobre lo que es el dato personal y haznos la bajada, porque también de repente la ley es un poco técnica. Claro. Claro, sí, miren, yo quiero como un poquito primero explicar conceptualmente todo esto antes de que entremos a la parte normativa, es decir, en el fondo que podamos entender de forma bien didáctica, ¿no es cierto?, qué es un dato personal, cuáles son los usos que ofrece en una economía y en una sociedad como la de hoy día, ¿no es cierto? Y como les decía, su ciclo de vida. Em, Después quiero hacer la bajada a la norma en concreto, porque creo que entendiendo el concepto de dato personal antes de la ley, ¿no es cierto?, podemos como un poquito más aterrizarlo a la norma, ¿no es cierto? En general, claro, cuando uno habla de dato personal, pueden ser estos términos que parecen algo obvios, ¿no es cierto? Como que parecen un poquito autoevidentes, pero
y esto pasa en la ley, a diestra y siniestra, ¿no es cierto? La ley de repente nos define ciertos términos y nos circunscribe conceptos, nos limita, nos restringe, nos lista, nos ejemplifica, etcétera. Y eso también es un poco lo que pasa con el dato personal. Entonces, antes de irnos a la parte más normativa, me gustaría que hablemos como de los datos, así como para que los entendamos todos, para que entendamos de qué estamos hablando y cuál es su valor al final del día, ¿no es cierto? Porque uno puede decir como, bueno, y esto me pasa mucho, ¿no es cierto? Como cuando uno habla sobre privacidad y protección de datos con la gente, em, y yo también reconozco que he pecado de esto, ¿no es cierto? Es un poco como, bueno, pero ¿y ¿qué importa? O sea, si me bajo una aplicación voy a aceptar la política de privacidad porque al final del día, no, o sea, tengo que aceptarla igual o me da lata empezar a leer la política de privacidad o me da lata como alterar las condiciones de privacidad de una plataforma o de una herramienta, etcétera. Entonces muchas veces creo que también esto es importante en el fondo para que vayamos generando conciencia de lo que significa la privacidad, la intimidad, y de que en el fondo la información nuestra, que nos pertenece, tiene un valor y debe ser protegida, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, cuando hablamos de un dato, deberíamos entender una representación simbólica de información, ¿no es cierto? Eso en general. Pensemos en una letra, en un carácter, o perdón, en un carácter, en un número, en un bit, en una imagen, en un video. Cuando utilizamos este concepto, se trata de las representaciones simbólicas de información que pueden ser procesadas por un sistema, un humano, un computador o una máquina, ¿no es cierto? Aquí también hay un tema de interpretación y capacidad de procesamiento. Por ejemplo, pensemos en los bits o en el código binario, ¿no es cierto? Pensemos en la imagen típica de Matrix, ¿no es cierto? De los numeritos así como verdes, qué sé yo, que uno ve ceros y unos, ceros y uno. Un gran conjunto de unos y ceros podría no significar nada para un ojo humano común, ¿no es cierto? Un ojo que no sabe descifrar código binario. En lo personal lo aprendí en algún momento en el colegio, creo que te lo enseñan en matemáticas, pero la verdad es que no te podría leer código binario. Em, entonces, aquí hay un tema, como les digo, de interpretación, ¿no es cierto? El dato tiene valor en la medida en que pueda ser interpretado y en que pueda ser comprendido. Y en este caso, en el caso que particular que estoy hablando, por ejemplo, de los bits, el código binario, los numeritos de Matrix, ¿no es cierto? Un sistema computacional es capaz de procesar los bits y traducirlo en información concreta y comprensible para el ojo humano promedio. El dato es tal cuando es susceptible de ser procesado, interpretado y comprendido, o sea, por sistemas humanos o máquinas, como les decía. Eso es como bien importante en el concepto de dato, ¿no es cierto? Porque si yo, por ejemplo, me invento mi propio alfabeto, que nadie más conoce, solo yo, lo que yo escriba, por ejemplo, mis dibujitos, mis jeroglíficos, solo van a poder ser interpretados por mí. No van a tener ningún valor para ninguna otra persona, para ninguna organización, etcétera. Entonces, en el dato hay un tema intrínseco de interpretación o de comprensión de la información, ¿no es cierto? Mientras pueda ser procesado e interpretado por una máquina o un humano, va a ser un dato. El concepto que le estoy hablando es de dato en general, ¿no es cierto? Todavía no nos vamos a dato personal, sin apellidos, sin alcance. Cuando hablamos de un dato personal, que es el tema que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Tenemos que entender que se trata del dato que identifica o permite identificar a una persona natural. Y aquí está, bueno, parte de la bajada normativa que me decías, Pauli, pero también en sí el concepto generalmente aceptado del dato personal, ¿no es cierto? Y esto quiero que se queden con esto, quiero que quede ahí como sentadito, ¿no es cierto? Que identifica o permite identificar a una persona natural. Cuando hablamos de personas naturales, me imagino que muchos acá sabrán, pero por si acaso estamos hablando de personas de carne y hueso, ¿no es cierto? No incluimos máquinas, no incluimos inteligencia artificial, nada de aquello. Y Súper aquí también importante, persona natural. persona natural, persona de carne y hueso. Súper. Nosotros, todos los que estamos aquí, espero, a menos que haya algún androide metido. Yo creo que no. Em, bueno, acá también les tengo que hacer un alcance, una observación, digamos, para efectos de entender. Yo de repente voy a hablar de datos, sin necesariamente hacer la bajada conceptual al dato personal. Y esto tiene que ver con la definición o el concepto que les daba recién de dato personal, de que permite identificar o que identifique o que permite identificar una persona natural. Esto es un tema que es relativamente complejo, la identificabilidad, ¿no es cierto? Entonces,
la calificación de un dato como personal va a depender en gran parte del contexto, va a depender de la información que tengamos asociada a ese dato. Entonces es bien importante que entiendan que en general, cuando estemos hablando de protección o de normas que se refieren a la protección de los datos, vamos a estar hablando de datos personales hoy día. Pero puede que yo no siempre haga la bajada, porque como se van a dar cuenta, hay algunas cosas, por ejemplo, cuando hablemos de del valor o de los usos y posibilidades que ofrecen los datos, hay algunos datos que no necesariamente van a ser personales, pero que pueden servir para estos fines, ¿no es cierto? Que ofrecen un gran valor de, por ejemplo, desarrollo tecnológico, etcétera. Eh, Temas, por ejemplo, en temas de comercio, un montón. Y aquí, por ejemplo, lo que les estoy diciendo, quiero que lo veamos con un ejemplo concreto. Y me van a perdonar lo autorreferente, pero son gajes del oficio. Los 11 caracteres del alfabeto que componen el nombre de Maximiliano por sí solos no son un dato personal, ¿no es cierto? Si ustedes no tuviesen ninguna otra información, aparte de los 11 caracteres que les estoy diciendo, Maximiliano, eso no es un dato personal. Si no tienen mi segundo nombre, si no tienen mis apellidos, no van a poder asociarlo directamente a mí, si no tuviesen, como les digo, ninguna otra información. Quizá podrían decir, ah, bueno, yo conozco a un guapo abogado de Cariola que se llama Maximiliano, pero o sea, eso no necesariamente les va a dar la certeza de que va a poder ser asociado o reconducido a mí, ¿no es cierto? Porque Maximilianos hay varios en el mundo. Pensemos ahora en mi nombre entero, Maximiliano Clemente Barros Astudillo, junto con mi imagen, o sea, por ejemplo, la imagen que está en la página de Cariola, y mi cargo, asociado del área de tecnología de Cariola. Es difícil que pueda existir otra persona, estoy diciendo difícil porque es virtualmente imposible, ¿no es cierto? Que pueda existir otra persona con mi mismo nombre entero, con mi mismo rostro y mi mismo trabajo, o mi mismo cargo. En ese caso, el dato, el conjunto de datos, ¿no es cierto?, se convierte en un dato personal. Estoy aquí como dándolo con un ejemplo bien claro. O sea, si ustedes tienen como mi nombre completo, mi cara, saben dónde trabajo, van a poder reconducirlo a mí, la persona que les está hablando. Si solo tienen los 11 caracteres de Maximiliano, ahí no están en el uso de esos datos, por ejemplo, que hicieron del dato Maximiliano, los 11 caracteres, ¿no es cierto? No va a haber un tratamiento de datos personales, porque ese dato, los 11 caracteres, no pueden ser reconducidos directamente a mí. Bueno, y como vamos a ver directa o indirectamente según el proyecto de ley. Ya, por ahí vamos bien, espero. O sea, Maximiliano, Pauli. por muy obvio que parezca, en el fondo acá tenemos que hablar de un conjunto de datos, porque si fuera uno solo, no te permite llegar a identificar a esa persona natural. Claro, y eso, por ejemplo, igual se puede ver, claro, uno podría decir que, no sé, por ejemplo, hace 100 años no teníamos idea que la sangre o la huella digital iba a poder ser capaz de identificar a una persona, ¿no es cierto? Hoy día podemos usar ese tipo de información para asociarle a una persona, pero la podemos asociar porque tenemos una base de datos Mm. de, por ejemplo, las huellas digitales, las policías internacionales que manejan bases de datos de huellas digitales o dactilares, ¿no es cierto? Entonces, generalmente vamos a necesitar más información que un Claro, solo... pensando también en el público que hoy día está presente, que son organizaciones sociales que me imagino que nadie tiene un laboratorio, eh, Claro. o quizás nosotros todos trabajamos con sistemas menos sofisticados, yo te diría. Y lo que vamos pidiendo es información en general del, no sé, nombre, apellido, root, ese tipo de datos. Claro, aquí, y lo vamos a ver igual en unos momentos, y esto de nuevo, sin la intención de asustarlos para nada, ni qué sé yo, pero muchas veces las organizaciones y las fundaciones pueden manejar datos que son bastante sensibles. Pensemos, por ejemplo, en una fundación que ofrece asesoría o asistencia a las personas de la comunidad LGBTQIA+. Eh, en ese caso, probablemente si es que la fundación tiene, no sé, maneja líneas de ayuda, qué sé yo, guardan un registro, por ejemplo, de las personas que se contactan con ideaciones suicidas, por ejemplo, o algo así. Y hablan, por ejemplo, porque obviamente no sé, pues hay fundaciones que, por ejemplo, prestan asistencia a personas queer. Entonces sabemos que muy probablemente la base de datos que maneje esa fundación va a contener datos sensibles. Entonces, claro, yo entiendo que obviamente muchas veces no van a estar como la estructura, la infraestructura, los recursos para ser quizá tan así eh, cuidadosos con el tema del manejo de datos, pero sí tenemos que tener en consideración que, en particular cuando se ofrece asistencia o asesoría como de carácter social, es probable que se recolecten datos que pueden ser personales,
sí, ciertamente, pero además pueden ser sensibles. Creo que ahí vamos bien con el concepto de dato personal. Obviamente ahí, como decía Paulina al principio, ustedes pueden ir planteando sus preguntas, dejando sus preguntas, qué sé yo. Vamos tratando de ir como explicando así, como les decía, un poco con peras y manzanas para que todos vayamos entendiendo bien de lo que estamos hablando. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que les decía del valor y los usos, las posibilidades que ofrecen los datos personales en una economía y en una sociedad como la nuestra hoy día, uber digitalizada, ¿no es cierto? Y en este sentido me gustaría proponerles un ejercicio en esta parte. Antes de entrarnos en las posibilidades que ofrecen los datos, quiero dejarles planteada una pregunta, solo para que la piensen, digamos, unos minutitos, se sienten con la pregunta, se la hagan hacia adentro con respecto a la organización en la que trabajan, eh, independiente de la organización en la que trabajen, pueden trabajar con un empleador privado, ¿no es cierto? O estar con una fundación, con una organización social, etcétera. Entonces, quiero que se pregunten qué datos personales usa mi organización. Ahora que entendemos un poquito el concepto de dato personal, ¿no es cierto? Quiero que se pregunten cuáles tengo. ¿Cuáles tengo? Efectivamente, tengo una lista de todos mis asociados, tengo su domicilio, tengo su edad, tengo su sexo registral, tengo su em, correo electrónico. em, Quiero que se hagan esa pregunta, porque de repente uno no piensa mucho en la cantidad de información o la delicadeza de la información que maneja. Piénsenlo unos minutos y volvemos sobre el punto en breve. Ya. Vamos ahora a lo que les decía del uso y el valor que ofrecen los datos en una sociedad como la nuestra, digitalizada y altamente tecnologizada. Aunque las posibilidades son muchas para listarlas todas, les diría que este es como un catálogo de algunas de las más importantes. Solo como nota al margen, algunas de estas posibilidades se permiten con el uso de datos, lo que les decía antes, ¿no es cierto? No necesariamente personales. Tenemos como un primer uso o valor a rescatar la segmentación, perfilamiento, personalización. Y esto tiene que ver con lo que les decía por ejemplo, cuando vemos publicidad en Facebook, que parece dirigida a nosotros porque está dirigida a nosotros, efectivamente. Y en este sentido, mientras más información contenga una base de datos, cuando hablamos de base de datos estamos hablando de una compilación de datos, ¿no es cierto?, que están estructurados de una forma que tiene algún sentido y que en su caso, también lo vamos a ver cortito después, puede ser protegido como una obra intelectual, protegida por la ley 17.336 sobre propiedad intelectual. No confundir con propiedad industrial, que nos referimos ahí a marcas, patentes, etcétera. Y en este sentido, mientras más información contenga una base de datos, más va a ser la capacidad de segmentar perfiles en torno a preferencias, intereses y comportamientos. Aquí solo para efectos de aclaración, cuando hablo de más información, me refiero a más factores o variables, no necesariamente la extensión de la base de datos. Y esto en un ejemplo concreto. Una base de datos puede contener los nombres de 100 millones de personas, pero absolutamente nada más. Mientras que otra puede contener los nombres de 1 millón de personas, pero contener también su edad, su domicilio, su género o sexo registral, algún dato relativo a su poder adquisitivo, etc. Con esa segunda base de datos se va a poder hacer una segmentación mucho más compleja. Em, y por eso le digo, como les digo, va a depender de la cantidad como de factores o variables que tengamos, y esto también tiene que ver con lo que decías tú, Paulina, ¿no es cierto? El dato es como más personal mientras vaya asociada más información que nos permita reconducirlo a una persona natural de carne y hueso, ¿no es cierto? Y la primera, la que les decía de los 100 millones de personas, claro, muy genial el tener 100 millones de nombres, pero tienes solo los 100 millones de nombres, ¿no es cierto? No, eso no va a ofrecer muchas posibilidades prácticas más allá de, no sé, segmentar qué nombres empiezan con A y cuáles con B, C, etcétera. Ni siquiera vas a poder con certeza definir cuestiones que puedan parecer obvias, como por ejemplo el nombre Consuelo es femenino, el nombre Maximiliano es masculino, ¿no es cierto? Hay nombres que no necesariamente están asociados a un género y como sabemos tampoco deberían estarlo. La segmentación y el perfilamiento, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Para recapitular y volver un poquito, estamos hablando de los usos y valores que ofrecen los datos personales en la economía y en la sociedad de hoy. Y estamos hablando de la segmentación, el perfilamiento, la personalización. Y como les digo, esto se puede usar para generar estrategias de marketing, publicidad personalizada, recomendaciones personalizadas de contenido. Por ejemplo, pensemos en una plataforma como Netflix.
según el contenido que vemos desde nuestra cuenta y la valoración que le damos con el dedito para abajo, dedito para arriba, o ahora dos deditos para arriba, se nos va a recomendar el contenido que se alinee más con nuestros intereses y preferencias. Quienes sean nacidos de Netflix van a entender a lo que me refiero, por ejemplo, cuando te dice el porcentaje de, de alineación con tus intereses que tiene un determinado contenido, ¿no es cierto? Y en general va a servir para segmentar mercados, grupos o audiencia. Esto quizás suena muy comercial, pero no necesariamente lo es, ¿no es cierto? Es un uso, la segmentación y el perfilamiento también puede tener usos que no necesariamente son comerciales o que no necesariamente significan querer ganar plata, por decirlo en un lenguaje un poco más coloquial, sino que también se pueden segmentar grupos sociales como, por ejemplo, y ahí lo vamos a ver en otro de los fines y usos, como con fines investigativos, con fines académicos, para entender fenómenos sociales. Los sociólogos hacen mucho esto, ¿no es cierto? Y bien, ese es como un poquito a grandes rasgos la posibilidad de segmentar, perfilar, personalizar. También podemos mejorar productos y servicios. Y de nuevo aquí cuando hablo de productos y servicios no piensen necesariamente en cuestiones comerciales, no piensen en consumo, proveedores, consumidores. No estamos necesariamente pensando en esa lógica. Por ejemplo, una fundación X ofrece un servicio, ¿no es cierto? Ofrece un servicio que es asesorar en una materia tanto. La Fundación Pro Bono ofrece a otras organizaciones asesoría legal a través de oficinas asociadas, ¿no es cierto? Ese es su servicio, ¿no es cierto? Otras de las posibilidades, como les digo, que ofrece el uso de los datos para las empresas y organizaciones, tengámoslo presente. Aquí muchas de estas cosas pueden sonar medio comerciales, pero de nuevo, pueden tener fines también muy sociales. Es entender mejor a la audiencia para aprovechar las impresiones y reacciones ante lo que ofrecemos. Esto también permite gestionar mejor las relaciones con nuestros clientes o usuarios. Por ejemplo, si pensemos en una fundación, ¿no es cierto? Y lo que les decía del típico reclutamiento que se hace en papel en la calle. O mejor aún, en un formulario en Internet, ¿no es cierto? Para suscribirnos al newsletter, ¿no es cierto? Implementamos una estrategia en que le vamos a estar mandando correos todos los días a quienes se hayan suscrito a nuestro newsletter. Y a raíz de eso nos empezamos a dar cuenta de que empieza a caer drásticamente nuestro número de socios, que hay una correlación directa, ¿no es cierto?, entre la implementación de nuestra estrategia de empezar a mandar correos todos los días a nuestros suscritos versus la caída, un declive así como bastante claro, ¿no es cierto?, del número de socios. Podríamos deducir con cierto grado de certeza que nuestra estrategia falló, ¿no es cierto? Y vamos a decir, bueno, entonces dejamos esta estrategia, no vamos a seguir con esto, pensemos en otra cosa. Claramente a la gente le molesta que le estemos mandando correos todos los días. Consideren que cada comportamiento que ustedes puedan rastrear o registrar de personas cuyos datos manejen es también un dato personal. En este sentido, el que Perico Los Palotes se haya salido de nuestra organización el 21 de diciembre de 2023 es un dato personal porque nosotros lo podemos reconducir a Perico Los Palotes y tenemos su correo electrónico, además de otros datos probablemente, quizás su domicilio, etcétera, su número de teléfono. Otro de las posibilidades o los usos, el valor que ofrece el manejo de datos personales hoy día, y que esto es tremendazo, ¿no es cierto?, es en la investigación científica y médica. Pensemos también incluso en la academia, ¿no es cierto? Los datos en general y los datos personales son y han sido fundamentales para avances importantes en el campo de la ciencia. Pensemos en un ejemplo cercano que viene con un poquito de sombra, con un poquito de trauma globalizado. Hace unos años, cuando estaba empezando la pandemia del COVID-19, nos enteramos de que había una prevalencia considerablemente mayor de riesgo de muerte en personas obesas, diabéticas, adultos mayores, etcétera. Esto fue posible gracias al manejo de datos y a su vez permitió pensar en soluciones e implementar políticas, ¿no es cierto?, que resguardaran mejor a grupos vulnerables. Es decir, se toman medidas efectivas, pueden literalmente salvar vidas. Y quizás estoy sonando aquí demasiado proselitista con el tema de los datos, pero esto es un ejemplo muy concreto en que uno puede decir, hey, mira, el uso de los datos literalmente salvó cientos, miles, millones quizás de vidas. No tenemos cómo calcularlo, pero ciertamente sabemos que sí se implementaron políticas, se implementaron lineamientos, que se hizo algo en torno a la información que se manejaba de cuál era, como les digo, la prevalencia de muerte en ciertos grupos, etcétera. Y asociado a eso también otro de los usos o el valor que nos ofrece el manejo de los datos personales hoy día es desarrollar nuevas tecnologías. Em,
Este ha sido uno de los grandes motores para la innovación y desarrollo de tecnologías que hace solo algunos años eran inimaginables o pertenecían directamente al reino de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en los grandes modelos de lenguaje o LLM, por su sigla en inglés, como el ChatGPT, ¿no es cierto? El desarrollo de este tipo de herramientas ha sido posible gracias a que se trata de sistemas que han sido alimentados con mucha información. Millares de noticias, artículos en línea, películas, libros, diseños, datos personales y muchos otros. No me quiero escapar mucho de nuestro tema, pero sabemos, porque esto ya es, también es su propio tema, ¿no es cierto? La injerencia y la influencia de la inteligencia artificial en nuestra realidad. Entonces no me quiero, como les digo, escapar mucho del tema, pero sabemos que esto, en general, el tema de la inteligencia artificial presenta hartos desafíos también desde la perspectiva de la propiedad intelectual, ¿ya? Las herramientas de de inteligencia artificial generativa, que son esas, las que son capaces de generar contenido en torno a nuestro prompt o nuestra indicación. Piensen también en estas páginas, por ejemplo, que yo les digo, crea una obra de arte de estilo postmoderno basado en no sé, en la Revolución Francesa, cualquier cosa. Hoy día este tipo de herramientas o de plataformas, de sistemas, ¿no es cierto?, son capaces de producir obras de arte cuya autoría puede ser discutible. Y ahí está el vínculo que les decía un poquito con fuera del tema de la base de datos que otra cosa, un vínculo con el tema de propiedad intelectual. Pero como les digo, para no escaparnos mucho del tema que nos convoca hoy día, solo como una anotación porque me gusta el tema de propiedad intelectual, em, quería, bueno, aquí repasar un poquito si es que pensaron el tema de para qué usan los datos o plantearles también esta pregunta, porque pensamos, ¿no es cierto? O les dejé plantear la pregunta de qué datos maneja mi organización. Ahora me gustaría que pensemos para qué, entendiendo o habiendo repasado los usos y las posibilidades que ofrece el manejo de datos hoy día, me gustaría que se preguntaran un poquito para qué usa mi organización los datos que maneja. Podemos pensar, por ejemplo, en publicidad, propaganda, promoción y difusión. De nuevo, aquí no piensen solo en una cuestión comercial. Podemos querer difundir nuestra fundación, podemos querer difundir la labor social que hace nuestra organización, ¿no es cierto? Puede ser también gestión interna de la organización, por ejemplo, información de los empleados para el pago de sueldos. Esto si es que alguien pertenece a algún área de recursos humanos o alguna gerencia de recursos humanos, lo va a tener bastante claro. Puede también responder a finalidades de investigación académica, científica, médica, como decíamos, ¿no es cierto? Personalizar experiencia o mejorar los productos, servicios o asesorías que ofrece nuestra organización. Ya, bueno, vimos que es un dato personal y Max, sí, es que están preguntando acá me preguntan por interno, que porque tú ya definiste un poco cuáles serían los usos de los datos personales, como para qué se usan generalmente. Entonces, ¿cuándo hay un mal uso? ¿O qué es lo que la ley prohíbe? ¿Cómo en el fondo, cuál es un uso indebido? ¿A qué se arriesga una organización social en el fondo quieren saber los riesgos, a qué se enfrentan, qué es lo que no pueden claro, hacer y qué herramientas pueden tener para evitar ese mal uso? Si nos puedes contar un poco de eso. claro, sí, por supuesto. Eso ya tiene que ver un poquito más con la bajada normativa, ¿no es cierto? Vamos ahora a esa parte. En general, lo que la ley sanciona hoy día y también lo que va a sancionar el proyecto de ley de datos que está siendo actualmente discutido en el Congreso es el tratamiento indebido de los datos. ¿Ya? ¿Qué es el tratamiento indebido de los datos? Generalmente cuando hablamos de datos y de datos personales, en particular de protección de datos personales, tenemos que hacernos las siguientes preguntas fundamentales. ¿Qué datos estoy recogiendo? ¿Cómo lo estoy recogiendo? ¿Y para qué lo estoy recogiendo? Y también, bueno, otras preguntas anexas, ¿no es cierto? O que también debieran ir saliendo cuando pensamos en estrategias de privacidad para nuestra organización, debiera ser por cuánto tiempo mantengo esos datos. También es un punto bien importante. Y tiene que ver con lo que les voy a hablar ahora. Me voy a ir a la parte de las sanciones, les voy a dar los montos, etcétera, qué sé yo, pero primero me gustaría que entiendan eso. Esas son las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer cuando estamos tratando de entender qué es lo que nos sanciona, ¿no es cierto? ¿Cuál es la infracción? Gira en torno a estas preguntas que les estoy diciendo. ¿Qué datos recojo? ¿Cómo los recojo? ¿Y para qué los recojo?
Y ahí es donde va a estar la infracción, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poder recoger ciertos datos de cierta forma, a través del consentimiento, la autorización del titular o el dueño, si se quiere, para hacerlo más de fácil entendimiento, a través de la autorización o el consentimiento del titular de datos o a través de una permisión que nos dé la ley. Y esto, por ejemplo, la ley actual tiene algunos supuestos en que nos permite tratar datos personales sin necesariamente contar con la autorización de los titulares. Eh, pero hoy en día, esas son nuestras fuentes de licitud, hablamos de fuentes de licitud, ¿no es cierto? Para tratar datos personales. Entonces, por ejemplo, yendo un poquito más a lo concreto de la pregunta de qué es lo que nos sanciona la ley. Si yo estoy manejando una base de datos o si yo generé, por ejemplo, una estrategia de marketing en base a una base de datos que eh, compré y que compré, digamos, de forma, digamos, ilícita, es decir, se lo compré a una persona que no tenía derecho a compartirme esos datos, y las uso para generar mi estrategia de marketing, por ejemplo, voy a estar cayendo en una infracción, ¿no es cierto? Porque no obtuve la autorización de los titulares de esos datos. A mí alguien me los vendió, pero la entidad que me los vendió no es la dueña de esos datos. Entonces, por ahí va la cosa. Piensen en estas preguntas que les estoy contando. ¿Qué datos recojo? ¿Cómo los recojo? ¿Y para qué? El tema de la finalidad es muy importante también porque en materia de protección de datos es como un principio rector, ¿no es cierto? El dato, y como les decía, también les adelantaba un poquito en el tema del concepto, el dato tiene que cumplir una finalidad, o el manejo que nosotros hagamos de esos datos tiene que cumplir una finalidad, no el dato en sí mismo en realidad. El manejo que nuestra organización haga de esos datos tiene que tener un fin. Tiene que tener un objetivo que sea razonable, un objetivo que sea plausible, ¿no es cierto? Un objetivo que sea legítimo en definitiva. Si yo, por ejemplo, me lo estoy inventando con ejemplos súper como básicos, pero si yo, por ejemplo, quiero mantener todos los datos que manejo de una persona que me consintió para participar en un concurso, o sea, el concurso, pensemos, el mejor hacedor de empanadas de Chile. Yo le di una serie de datos, ¿no es cierto? A este concurso le di mi nombre, le di mi domicilio, le di mi correo electrónico, eh, imagínense datos personales, ¿no es cierto? Una serie de datos personales. Y esta organización que hace el concurso del mejor hacedor de empanadas de Chile, los guarda y los empieza a usar, no sé, para hacer estrategias de marketing, implementarlas en el plazo de 5 años después de que fue el concurso, y en el fondo con la finalidad de maximizar sus ganancias, ¿no es cierto? Ahí podemos ver como de forma más o menos evidente que el fin para el que se le cogió el dato, que era la participación en un concurso, no se está cumpliendo. Es decir, el dato perdió su finalidad o perdió la autorización para la cual fue recogido. Y ese es como un poquito el tema como para que vayamos entendiendo qué es lo que castiga la ley, en definitiva, cuando hablamos de manejo de datos personales. Piensen siempre en estas preguntas que les estaba contando. Max, también van preguntando acá, ¿hay límites en los datos que mi ONG puede obtener, pedir y o guardar? ¿Cómo puedo justificar la finalidad? Buena Eh, pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. El cómo se puede justificar la finalidad va a ser una cuestión de caso a caso, ¿no es cierto? Generalmente uno entiende que hay ciertos datos que pueden o que son susceptibles de cumplir cierta finalidad. Pensemos en esto que hemos dado harto el ejemplo de generar estrategias de marketing. O pensemos en estrategias de marketing, me estoy refiriendo incluso a marketing directo. Por ejemplo, cuando a mí me llega el mail o me llaman por teléfono, eh, ofreciendo el plan de telefónico de no sé quién o la cuenta corriente en no sé qué banco, asumiendo que yo les di el consentimiento para hacer esto, en todo caso, que es una de las grandes falencias de nuestra ley actual, o de la aplicación práctica de nuestra ley actual. em, la finalidad o qué información recojo para qué finalidad está más o menos determinado por eso, ¿no es cierto? O sea, si yo le informo a la persona cuyos datos recojo que estoy juntando su nombre, su correo electrónico y su teléfono para hacerle ofertas de marketing directo o para ofrecerle productos y servicios, Claro. eso, eso es susceptible, esa finalidad se entiende, se condice con el dato, ¿no es cierto?
porque en el fondo yo sé que una forma común de contactarme para ofrecerme venta directa de bienes o servicios va a ser a través de mi teléfono, va a ser a través de mi correo electrónico, va a ser sabiendo cuál es mi nombre. Claro, sí, lo que Entonces, pasa es que en el caso de las ONG, como el usuario final es distinto, al final es un beneficiario al que tú le quieres ofrecer como un servicio, pero no como en la dinámica más comercial. Por eso yo creo que está la pregunta. sí, Es complejo el mundo de la organización, de las organizaciones civiles, en ese sí, sentido. sí. Sí, no, claro, por supuesto. Y sí, es súper interesante la pregunta en ese sentido porque, como les digo, es una cuestión que tiene como una cierta casuística, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay un juicio de valor respecto a si la finalidad, o sea, si el dato que yo recogí para la finalidad que informé es, tiene ese match o es susceptible de efectivamente cumplir esa finalidad. Y en este caso, una de las finalidades que son muy típicas es precisamente para ofrecer nuestros productos y servicios, ¿no es cierto? O para prestarlos, para entregar el bien, por ejemplo, si es que estoy hablando de una plataforma de comercio electrónico donde me compré una cosa y quiero que me llegue, obviamente, y pido la entrega a domicilio, perdón, me estoy yendo al lado comercial, pero ya voy a ir al lado de las organizaciones sociales. Obviamente voy a tener que darles mis domicilios si quiero que me lo entreguen a domicilio, ¿no es cierto? Claro. En el caso de, perdón, No, no, continúa, perdona. y en el caso, por ejemplo, de una organización social o una fundación, em, por ejemplo, pensemos en una entrevista de trabajo sería bastante raro y derechamente ilegal, ¿no es cierto?, que una persona le preguntaran por su orientación sexual. Sin embargo, pensemos en como el ejemplo que les daba antes, en una fundación que ofrece asesoría a personas queer con ideaciones suicidas. Ahí sabemos que la pregunta y el dato que se recoge a través de la pregunta, como cuál es tu orientación sexual, tiene una finalidad justificable, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una fundación que presta asesoría a personas de la comunidad LGBTQIA+. Entonces, por eso les digo que va a ser una cuestión como bien del caso a caso. Va a haber aquí un análisis, de nuevo una palabra medio abogaducha, casuístico, de si es que el dato que yo estoy recogiendo cumple la finalidad que estoy informando o es susceptible de cumplir esa finalidad y es justificable esa finalidad. No sé si se entiende un poquito el punto. Se va entendiendo para quienes están conectados. Pueden dejar sus preguntas acá en el chat. Es un tema que de repente puede ser un poco árido y técnico, así que de repente las cosas hay que explicarlas 2, 3 veces, está bien. Suele Sí. pasar el derecho, es un poco así. Así que los invito a dejar sus preguntas, sus comentarios, observaciones, aparte que ya nos van quedando unos 10 minutitos. Em, Max, acá también hay otra persona que está preguntando hasta qué límite están protegidos nuestros datos, porque muchas veces hay políticas de cookies, pero nadie sabe realmente qué es lo que están diciendo. Y estos datos el día de mañana pueden ser obtenidos por otras empresas para hacer encuestas. Em, Efectivamente, acá en general hay organizaciones sociales, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto los datos salen de la organización social? O sea, como encuentro buena la pregunta de que hasta qué límite están protegidos nuestros datos. Sí, eso es una interesantísima pregunta, ¿no es cierto? Y tiene que ver con una de las actividades de tratamiento que contempla tanto nuestra ley actual como el proyecto de ley, que tiene que ver, es la comunicación de datos, ¿no es cierto? La transmisión de datos personales. Em, en general, y esto es como para abarcar el tema, así para responder la pregunta bien al grano, nosotros como organización que recoge o captura el dato, tenemos que informarle al titular o al dueño de los datos a quién se lo vamos a compartir. Y a quién se lo vamos a poder compartir va a estar limitado por esa autorización que nos haya dado el titular de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la buena práctica o la práctica correcta o el cumplimiento normativo al pie de la letra sugeriría que en mi política de privacidad o en mis términos y condiciones, ahí de repente van unidos dependiendo del servicio, yo le informe a la persona que acepta la política de privacidad que los datos que yo recoja con ocasión de la política y con ocasión de la prestación del servicio o la entrega del bien, van a poder ser compartidos a B y C. Generalmente, y esto es una cuestión que es discutible, la identificación de estos terceros a los que yo les voy a poder compartir los datos
nuestro entendimiento es que debiera ser como bastante específico, ¿no es cierto? Es decir, tratar de evitar términos como se lo voy a comunicar a empresas de marketing o se lo voy a comunicar a empresas que se dediquen como a un giro abierto o cuestiones que queden muy indeterminadas, ¿no es cierto? Yo debería, y esto como les digo, la mejor práctica, ¿no es cierto? Yo debería decir, yo les voy a comunicar los datos o le voy a poder comunicar los datos con tal finalidad A, B y C. Entonces, ese es el límite. Piensen en que el límite siempre está dado por el consentimiento del dueño de los datos. Aquí estamos hablando de privacidad, estamos hablando de intimidad. Los datos personales son de las personas, corresponden a su esfera íntima, privada. Y como tal, lo que yo pueda hacer con ellos como organización va a depender del consentimiento que me haya dado la persona, el titular o el dueño de los datos. Por eso es muy importante nosotros como usuarios al momento de entregar datos, claro, ya poniéndonos de la otra vereda, no desde organización que recibe datos, pero al momento de dar datos, leer muy bien los términos y condiciones, porque eh, un poco uno se va haciendo clic y no muchas veces leemos. Me incluyo. Tipo, absolutamente, ¿no? Y como yo decía, también hice el mea culpa hace unos minutos, ¿no? Yo creo que aquí quizá, a excepción de Pablo el Apóstol, estamos todos somos culpables de esto, de haber aceptado alguna política de privacidad sin haberla leído. Así que sí, o sea, una práctica estándar, imagínate, incluso para abogados que se dedican al tema. Oye, de hecho, Eh, acá preguntan sobre esto, ¿las políticas de privacidad tienen que ser redactadas por un abogado? Mira, la recomendación, yo como soy abogado y vemos estos temas, no te podría en ningún universo decir que no. O sea, lamentablemente, y aquí no quiero como sonar así como casi que no estamos haciendo publicidad o propaganda, ¿no es cierto? Pero sí, el Mm. tema del manejo de datos y el tratamiento de datos personales es un tema que, como tú bien decías hace unos segundos nomás, Paulina, ¿no es cierto? Es como bastante técnico, puede parecer muy árido y tiene peculiaridades de lenguaje o de estructurar la política, incluso implementar la política y también lo que vaya asociado a esa política. Pensemos que ahora no solo vamos a tener que contar con una política de privacidad, también vamos a tener que contar con una serie de medidas de seguridad de la información, vamos a tener que poder asegurar la confidencialidad de esa información, la transparencia de información, la trazabilidad de esa información. Vamos a tener que poder probar que obtuvimos el consentimiento de los titulares o de los dueños de los datos para tratarlos y para qué los vamos a tratar. Esto, por eso les decía el tema de los costos y el tiempo que implica implementar todos los cambios necesarios para dar cumplimiento al estándar futuro de protección de datos personales, porque hay que hacer una serie de cosas, ¿no es cierto? Muchas veces va a poder significar también la necesidad de contratar servicios tecnológicos. Por ejemplo, si es que vieron las cápsulas que hicimos de difusión, hablábamos del cifrado, ¿no es cierto? Ahora, esto, para no pisarle mucho el piso a mi querido colega y amigo, lo va a tocar también en gran detalle y con mucha experticia la próxima semana Pablo el Apóstol. Así que, de todas formas, los dejamos invitadísimos también para esa sesión porque va a estar muy buena y aparte que Pablo es una persona que se peina al revés y al derecho con el tema, así que es un gusto escucharlo hablar de eso. Así que, bueno, aprovecho de dejar pasar la invitación para el próximo jueves 30 de noviembre, ¿no es cierto? Entiendo que mismo horario, ¿no es cierto, Paulina? Mismo, como mismo hora, ¿cómo era? Mismo canal, mismo. Claro. El próximo jueves de 9 a 10 también vamos a tener como la segunda tanda de este ciclo de charlas que tiene que ver más con ciberseguridad. Eh, pero respondiendo la pregunta, ya el tiempo se nos va acabando un poquito, se nos hizo corto, pero eh, no se asusten con todo con lo que Maximiliano ha dicho. Yo creo que efectivamente el cambio normativo se viene, va a ser grande. Esta agencia, ¿cierto, Max? Va después a fiscalizar que todas nuestras organizaciones estén al día con la ley y estén cumpliendo los estándares nuevos. Eh, entonces, pero va a haber un periodo de adaptación. El día que se promulgue la ley no va a correr de forma inmediata, sino que va a haber este tiempo para que nos vayamos adaptando. Y en el intertanto, sobre todo lo de los términos y condiciones, las políticas de seguridad, bueno, en Pro Bono nosotros contamos no solamente con Max y con Pablo, que son muy buenos profesionales, pero también hay muchos otros abogados cuya expertise es la propiedad intelectual, la protección de datos, medios tecnológicos. Entonces, la ayuda está, solamente tienen que contactarnos. Nosotros estamos en www.probono.cl.
está nuestro mail, que es probono@probono.cl. Les puedo dejar mi mail también, p de Paulina, pcorral@probono.cl, por si es que tienen más preguntas o por si que quizás después están digiriendo este webinar y se les ocurre otra cosa más adelante. Las puertas de Fundación Pro Bono están súper abiertas, ya sea para consultas o también para alguna asesoría y tener que ya de frente revisar alguna política de seguridad o quizá hay que redactarla porque no la tienen. Eh, Así que decirles eso. Max, perdón, te interrumpí. No sé si quieres como una como última patita como para cerrar. Te dejo a ti la palabra. Sí, mira, la verdad es que se nos fue el tiempo volando. Me suele pasar esto, siempre digo así como, no, si son, es con suerte media hora de exposición y después termina haciéndoseme una hora de que no sé de dónde salió, porque uno lo ensaya y te sale media hora y después en el momento te pones a hablar y es una hora. Entonces se me quedaron varias cosas en el tintero. eh, a varias cosas. Entonces, a raíz de también de lo que decía Paulina, estaría bien bueno que nos hagan llegar todas las dudas con las que se hayan quedado. No alcanzamos a cubrir en detalle la parte más normativa, creo que igual quizá habría sido una lata para muchos de ustedes. Porque también es muy técnica, ¿no es cierto? Que hablar de la multa, que la definición de bla, 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 qué sé yo. A mí lo que me interesaba era que entendiéramos un poco el contexto, ¿no es cierto? Del manejo de los datos y de la protección de datos. Eso era lo que más me interesaba. La bajada normativa es muy útil y por eso les digo, si quieren más información del tema, acérquense a Paulina y Paulina o la fundación nos canalizará esas preguntas y nosotros vamos a tratar de contestarlas para que no se queden con ninguna duda. Ahora, de todas formas, no me puedo ir tan curiosa, pero estas multas, o sea, al menos hoy día la legislación, ¿qué es lo que tiene? ¿Hay multas hoy día? Primera pregunta, que me llegan hasta el WhatsApp. Eh, si es que hay multas, si es que las hay hoy día, ¿a cuánto llegan? ¿A cuánto ascienden? Y la próxima, si es que esta ley se promulga, bueno, ¿cuándo el cambio? Como un poco para Claro. asustémonos si ya estamos en esto. A ver. Sí, o sea, es que claro, porque yo tenía un poquito de reticencia a terminar diciendo las multas y específicamente el cambio de las multas porque no quiero que terminemos en una nota negativa, pero de nuevo les reiteramos con Paulina que esto no es para que se asusten, no es para que se alarmen, sino que es para que entiendan que en el fondo va a haber que hacer cosas. Estamos a tiempo, pero hay que empezar a pensar, hay que empezar a moverse. Así que esa es la invitación que de todas formas les dejamos abierta. La ley actual contempla efectivamente multas, multas bastante bajas. Era parte de lo que quería cubrir en decir en el fondo que nuestra ley actual de protección de la vida privada es bastante deficitaria en comparación al estándar internacional, ¿no es cierto? Prevé como regla general multas de 1 a 10 UTM, y esto es cuando no se respondan las solicitudes de los titulares de datos para el ejercicio de sus derechos ARCO, que es otra parte que se nos quedó lamentablemente afuera en esta exposición. Em, y esas multas, cuando no se responda oportunamente o se responda deficitariamente a las solicitudes de los titulares de datos, va a poder ser sancionada como regla general de 1 a 10 UTM, pero puede llegar hasta las 50 UTM cuando se trata de temas de carácter económico, financiero, bancario o comercial. Para que se hagan una idea, 10 UTM al día de hoy son aproximadamente 640.000 pesos y 50 son alrededor de 3.200.000 pesos. Yo entiendo que quizá decir así como es muy deficitario para algunas organizaciones pueda sonar así como te estás burlando, o sea, para mí una multa de 3 millones de pesos es bastante importante, pero digo que es deficitaria porque, como repito el tema de que es deficitaria en comparación al estándar internacional y es deficitaria considerando que la plata que se puede ganar por el manejo, el tratamiento de datos en general, es tremenda. Es tremenda. Por eso en Europa están fijadas las multas como están fijadas. Max, perdona, ¿los 3 millones es ahora? O sea, las 50 UTM es el máximo fijado ahora. Y, Fijado ahora y limitado para los casos que les digo de carácter económico, financiero, bancario, comercial. ya. ¿Y a cuánto ascienden con la nueva ley? Ya. Les pido. Deben estar todos en Les sus pido. escritorios sentados. Sí. A todo esto, y solo para hacer como. No sé, el alcance que me parece como importante.
Hay una norma, antes de darle el monto de las multas para ir cerrando, hay una norma que establece que los estándares de cumplimiento se deben adaptar a la realidad de cada responsable. Esto es una buena noticia para las fundaciones, para las organizaciones sociales, etcétera. Es bastante tingente en el sentido de que la ley entiende que no toda organización va a usar los datos con el mismo fin o con las mismas posibilidades de obtener una ganancia de ese uso, ¿no es cierto? Y es lo que les estaba diciendo. El tratamiento de datos personales puede ofrecer posibilidades de generar mucho dinero, pero al mismo tiempo no necesariamente va a hacerse con ese fin. Y eso no le va a quitar el que sea un tratamiento de datos personales. Entonces la ley entiende eso. Y la ley dice, bueno, yo voy a tomar en consideración su realidad. Como responsable del tratamiento de los datos, yo voy a tomar en consideración su realidad, ¿no es cierto? Es decir, va a ser distinto si usted es una empresa, un holding que tiene no sé cuántas empresas y cuyas ventas superan o sea, pensemos en el PIB de un país pequeño, así. Va a ser distinto, por ejemplo, y va a considerar el tamaño de la organización, cuáles son sus actividades y para qué finalidades tratan datos. Esto es bien importante porque va a poder influir en definitiva en la fijación o en la imposición del monto de las multas, ¿no es cierto? Como les digo, va a ser distinta la multa que le van a poner a una corporación que genera miles de millones de pesos a raíz del tratamiento de datos personales que hace, versus el tratamiento de datos personales que hace una fundación con la finalidad de ofrecer asesoría, de ofrecer servicios que tienen eh, o que cumplen una vocación social. ¿Ya? Entonces eso es bien importante y bien rescatable de entender en particular para quienes formen parte de una organización social o una fundación. Ahora, el tema doloroso. Eh, las multas o las posibilidades de multa en el proyecto de ley, y de nuevo, tengan presente que esto considera estándares de cumplimiento diferenciados. Las infracciones leves, tenemos infracciones leves, infracciones graves e infracciones gravísimas. Primero que todo, esa es como la clasificación de multas o de infracciones en realidad que hace el proyecto de ley. Las infracciones leves van a poder ser sancionadas con amonestación escrita o multa hasta 100 unidades tributarias mensuales. Al día de hoy, 100 unidades tributarias mensuales o 100 UTM son aproximadamente 6.400.000 pesos. Esa es la multa más baja, o sea, el máximo de la multa más baja. La infracción leve puede llegar hasta los 6.400.000 pesos. No necesariamente va a llegar a eso, pero puede llegar hasta eso. Por su parte, las infracciones graves van a poder ser sancionadas con multas de hasta 5.000 UTM, o en el caso de las empresas, y aquí de nuevo hay una distinción, ¿no es cierto? Entendiendo que es distinta la finalidad que cumple una organización social, una fundación, versus una empresa. En el caso de las empresas, ojo, aquí no se asusten, la multa va a poder llegar a la suma equivalente al 2% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario. Esto es tremendo, es mucha plata, estamos hablando de mucha plata para algunas empresas. Es para Eh, empresa. claro, es para empresas. Y Así que además tiene un máximo, tiene un tope, cuestión que, bueno, es discutible, puede generar una u otra reacción, eh, pero va a pero tener nos un quedamos tope. tranquilos de que, está más pensado en empresas, no Sí, en organizaciones. absolutamente. Oye, Absolutamente. Max, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que estamos muy pasados de tiempo, pero quiero hacerte esta última pregunta que la encuentro bien interesante. Ingrid pregunta si tu organización ofrece servicios online a personas de diferentes países o se registran desde diferentes países sus plataformas, sus políticas deben incluir políticas que incluyan las regulaciones de diferentes países. Ya, aquí no, o sea, eso de la forma en la que está planteando Ingrid la pregunta no pasa así. En la práctica, en el fondo, y de nuevo, recordemos aquí qué es lo que estamos protegiendo. En los estatutos de protección de datos personales, lo que protegemos es la privacidad y la intimidad de las personas. Esos derechos, su regulación y la forma en la que se protejan van a depender del titular de los datos. Es decir, el titular, y esto es como regla general, obviamente aquí hay cuestiones de competencia, cuestiones más técnico-jurídicas que no vamos a entrar a explicar ahora, pero como para que entiendan el panorama general, una persona colombiana que entrega sus datos a una organización chilena va a estar sujeta al Estatuto de Protección de Datos de Colombia. Em, esto, lo que pasa con esto, y creo que quizá esto es un poco el sentido de la pregunta que hace Ingrid, en general.
si uno quiere ser cumplidor de la ley, ¿no es cierto? Quiere como ajustarse al estándar más estricto o que, que al final del día te presenta menos riesgo. Es decir, si cumplo con el estándar más alto, ciertamente voy a estar cumpliendo con los estándares más bajos, ¿no es cierto? Como por una cuestión lógica. Lo que se suele hacer en la práctica, cuando una organización quiere sujetarse a un buen estándar o cuando estén involucrados datos personales de personas europeas, es sujetarse al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿Ya? Esto es cuando, sí o sí, cuando hayan, o no sí o sí, pero como regla general, va a pasar cuando hayan titulares de datos em, de Europa. O, por ejemplo, no sé, hay legislaciones también a nivel regional que están bastante más avanzadas que la nuestra, a pesar de que la nuestra fue pionera en su momento, después nos superaron. Por ejemplo, Brasil tiene una ley bastante avanzada de protección de datos personales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy manejando datos a nivel regional y trato datos personales de personas brasileras, lo más recomendable va a ser sujetarme al estándar brasilero, ¿no es cierto? Pero en sí la pregunta, claro, de qué estatuto de protección le aplica a cada titular de datos va a ser de su nacionalidad, en principio. Ya. Interesante. Yo ¿Ya? hubiera pensado que era, se regía por el país que publicaba o sea, por el país que recibe el dato, no por el que Claro, entrega lo que pasa el... es que la política en sí, y esto es como la distinción que le estoy tratando de hacer, una cosa es el estatuto de protección que le sea aplicable al titular y otra cosa es el estándar al que se ajuste la política de privacidad. ¿Ya? ¿Cómo maneja la organización esos datos? Claro, pero la organización en su política de privacidad va a decir como, por ejemplo, esta política se sujeta al estándar europeo del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y ese va a ser su estándar de cumplimiento, ¿no es cierto? Ellos van a cumplir con ese reglamento en particular. Y como consecuencia de eso, probablemente, muy probablemente, queden protegidos en todo el resto de los países. Perfecto, perfecto. Puede ser una cuestión medio complicada, medio técnica, jurídica, como les digo, pero espero que se haya entendido un poco la idea. Oigan, bueno, sí, ahí dicen que sí, que se entendió. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta charla, a esta exposición, o bueno, a esta conversación en realidad sobre protección de datos personales. Agradecer también enormemente a Maximiliano Barros por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos enseñado, por haber resuelto las preguntas que teníamos. Acuérdense que esto no termina acá, tenemos una segunda patita el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana. Están todos muy invitados. Ahí nos va a exponer Pablo el Apóstol también del estudio Cariola 10 Pérez Cotapos, pero y de hecho también si es que quedaron con dudas nos pueden ir contando durante la semana esas dudas o las podemos incluso hacer en el próximo webinar. Así que eso, darle las gracias a todos los que están acá. Esto va a quedar guardado en nuestras redes sociales. Así que eso, no tengo más que decir por ahora. Gracias, Max. Muchas gracias a ti, Paulina. Muchas gracias a todos por conectarse. Que estén muy bien, que tengan buen término de semana. Chao, chao. Chao, chao.